Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgili y gracias por su sintonía. Esta semana comenzamos con la aprobación del presupuesto escolar por parte de la Junta de Educación del Condado. Según la Junta y el superintendente, el Dr. Jack Smith, el presupuesto de $2.500 millones se enfoca en las prioridades de mejorar los resultados para cada estudiante y estrechar la brecha académica existente dentro de algunos grupos minoritarios. Bajo este presupuesto se han dirigido $11 millones para programas de aprendizaje acelerado para college, programas de liderazgo después del colegio, también programas para mejorar los niveles de lectura entre los estudiantes de primaria. Este presupuesto escolar es ahora enviado al ejecutivo Ike Leggett, quien lo incluirá en el presupuesto operacional del condado, el cual será evaluado por el Consejo y deberá de ser aprobado a mediados del mes de mayo. Y precisamente en referencia al presupuesto escolar, el concejal Craig Rice está organizando foros comunitarios sobre la distribución de los fondos para la educación y el presupuesto aprobado por la Junta de Educación. El primero de estos foros fue en la escuela secundaria Northwestern y aún quedan otros 4 a través del condado. El concejal desea escuchar la opinión directamente de los padres y maestros en cuanto a cuáles deben de ser las prioridades de las escuelas públicas. Si usted desea participar en algunos de estos foros, aún quedan 4. El próximo será en la escuela secundaria Montgomery Blair de Silver Spring el día 8 de marzo. Los otros serán en el Montgomery College, recinto Tacoma Park, en las secundarias Walter Johnson de Bethesda y en la Richard Montgomery de Rockville. Todos los encuentros comienzan a las 6:30 hasta las 8:30 de la noche. Para más información, puede llamar a la oficina del concejal Craig Rice al 240-777-7955. Un foro sobre la diversidad que se llevó a cabo en la ciudad de Rockville, donde la alcaldesa Bridget Newton y los miembros del consejo escucharon a residentes que llegaron a participar y expresar sus preocupaciones, ideas y opiniones cara a cara con los funcionarios electos. La meta fue escuchar, sobre todo, lo que piensan los residentes de Rockville sobre los servicios de la ciudad y cómo pueden mejorar para servirlos a todos. También se abordaron los temas de inclusión, participación de los jóvenes en pasantías del gobierno e incorporar en el diálogo a diferentes representaciones socioeconómicas y generacionales. Se espera que la ciudad prepare un informe sobre lo aprendido en esta sesión para compartir con el público y también esperan continuar el diálogo. Lo que quiere decir que habrán otros foros sobre la diversidad muy pronto. Si vive en Rockville y desea participar, visite rockvillemd.gov/Diversity Town Hall. Y en la ciudad de Tacoma Park también se llevó a cabo otro encuentro comunitario donde el liderazgo gubernamental y comunitario hablaron sobre el tema de Ciudad Santuario. Sam Abbott, que era el alcalde de acá, un hombre increíble de una pasión humanística enorme, promovió y hizo que aquí se creara quizás la primera o tal vez la segunda ciudad santuario, porque vemos que aquí venían muchos de los centroamericanos y venían acá especialmente a esta zona porque es una zona donde ya existía una comunidad latina. Para mí esto es personal y me llena de mucha emoción porque me trae a los 80. Yo llegué a este país sin papeles. Cuando Tacoma se declaró como santuario,
Para mí, te digo, fue muy mi self-esteem, ¿verdad? Mi estima. Me sentía también, venía a Tacoma solo por eso. Lo que para mí ha sido este evento es aprender la necesidad de organizarnos y de prepararnos, porque yo creo que lo que ahora vamos a ver es mucho peor que lo que era la guerra internacional, digamos, externa de Reagan contra Centroamérica. Para mí esto es tan importante, especialmente en este momento, ¿verdad? Cuando empiezan a querer hablar de que los latinos, que los mexicanos, que los musulmanes, ¿verdad? No, ¿verdad? Tenemos que trabajar juntos y realmente cada día y cada semana no tenemos que parar, porque es la comunidad la que tiene que moverse, ¿verdad? Y tiene que ser parte de todo este movimiento para decirle al presidente que está equivocado. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es organizarnos, crear comités de defensa, asegurarnos que conocen cuáles son nuestros derechos, cómo proteger nuestros derechos y cómo defender nuestros derechos. Tenemos que continuar registrando a la gente para votar, preparándonos para las elecciones de 2018 aquí en el estado de Maryland, que es bien importante para asegurarnos que le enviamos un mensaje a esta nueva administración. Aquí un tributo al exalcalde de Gaithersburg, Sidney Katz. Una foto del mismo ha sido develada y colgada en una de las paredes del ayuntamiento. Katz creció en la ciudad de Gaithersburg. Luego trabajó para la Comisión de Planificación. Fue concejal y culminó sus 36 años de servicio a la ciudad como alcalde. La fotografía permanecerá en el pasillo o corredor que lleva al salón del consejo de la ciudad, donde se encuentran fotos y pinturas de todos los alcaldes del pasado, datando desde el 1876. Sidney Katz dejó las riendas de la alcaldía de Gaithersburg hace 2 años, cuando se postuló al Consejo de Montgomery y fue electo. Y esta semana tuvimos como invitado a Néstor Alvarenga en nuestro programa Montgomery al Día de la Oficina de Relaciones Comunitarias. Nos habló sobre los recursos existentes en el condado para guía y asistencia a los inmigrantes. Que es un Immigration Service Providers del condado de Montgomery, que tenemos un network de organizaciones que dan servicios legales y nosotros lo pueden, y aquí están todas las organizaciones que tenemos que hacen este tipo de trabajo y específicamente lo que hacen y los idiomas que pueden. Recuerden que estamos hablando también para toda la población migrante. Los residentes del condado todos de Montgomery. Los residentes del condado de Montgomery. Esta guía es importante porque es la guía de recursos, de referencias legales que podemos proveer en el condado de Montgomery para que ya usted vaya a un lugar que quizás le puedan atender con bien, ¿no? Que le atendan con bien. Para más información sobre el Centro Gilchrist, puede llamar al 240-777-4940 o visitar montgomerycountymd.gov. Usted puede ver este programa completo visitando nuestro canal de YouTube del condado. Y recuerde, Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM. Y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. Si busca empleo, aquí una oportunidad. Nuestro departamento de transporte está empleando a conductores o choferes para los autobuses Ride On. Este año se van a contratar más de 100 choferes. El salario comienza en los $39,000 y se recibe entrenamiento. Parte de los requisitos es tener licencia de conducir vigente, pasar examen de consumo de drogas y también una investigación de expediente delictivo. Si está interesado, puede visitar montgomerycountymd.gov/careers. Y aquí otra oportunidad de empleo. También nuestro departamento de rehabilitación y corrección busca personal, desde guardias de seguridad hasta servicios de salud y alimentación en las cárceles del condado. El Departamento de Correcciones de Montgomery ha sido reconocido como uno de los mejores en el país y busca empleados bilingües. Para más información sobre los empleos disponibles en la cárcel, llamar al 311.
Si conoce a algún residente de Montgomery que se destaca haciendo trabajo voluntario, usted puede nominarlo para que sea galardonado. Anualmente, el ejecutivo Ike Leggett presenta los galardones Montgomery Serves a individuos y a organizaciones que han dedicado extensas horas de trabajo voluntario ayudando al prójimo. Usted puede encontrar el formulario para nominar a algo en el sitio web montgomeryserves.org. Debe de someter la nominación antes de las 5 de la tarde del día viernes 24 de febrero. Los seleccionados son honrados durante una ceremonia en el Imagination Stage en Bethesda y eso será en el mes de abril. Esta es una invitación para los amantes de las plantas y del medio ambiente. En los jardines Brookside de Wheaton se presentará el simposio anual Green Matters. En esta ocasión, el tema se enfocará en el plantar para evitar el calentamiento global. El simposio será el 24 de febrero. Es todo el día, desde las 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y en esta ocasión se llevará a cabo en el Centro Cívico de Silver Spring. Hay un costo de $99 por persona y se requiere inscripción. Para más información, visitar brooksidegardens.org. Les recordamos que anualmente nuestra Oficina de Derechos Humanos del Condado realiza un viaje en autobús a las ciudades del sur que fueron epicentro de las luchas por los derechos humanos y civiles de los afroamericanos. Es un recorrido de 6 días que incluye el transporte, entrada a los museos y algunas comidas. Sobre todo, es una experiencia educacional que recorre los lugares donde el Dr. Martin Luther King Jr. y otros líderes pro derechos civiles llevaron a cabo encuentros históricos. El tour es desde el 8 hasta el 16 de abril. Si le interesaría, visite Montgomery County, md.gov/Human Rights. Este exjugador de fútbol americano de la escuela secundaria Watkins Smith ha incorporado las lecciones aprendidas durante su carrera como futbolista para enseñar y adiestrar a niños a convertirse en atletas de alta envergadura. Joseph Hooks estableció el 480 Club, un club atlético donde se entrena a los jóvenes con acondicionamiento físico a la par de disciplina, estructura y la guía que componen su mejor esfuerzo en el fútbol. Se reúnen en el gimnasio Soldier Fit de Gaithersburg. Y ya uno de los participantes del programa ha sido seleccionado para jugar fútbol en la Universidad Duke de Carolina del Norte. En nuestro segmento Adopte una mascota, le presentamos a Jasmine, una mezcla de bulldog y terrier que tiene 2 años. No es recomendable para alguien que vaya a tener perro por primera vez, ya que Jasmine es muy activa y energética, pero también es súper cariñosa y amorosa. Le recordamos que el Centro de Adopción de Animales del Condado tiene cientos de animalitos que usted pudiera adoptar. Así que les puede visitar en las instalaciones localizadas en Deadwood. Para más información, también puede llamar al 240-773-5900. Y bueno, así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov o para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311. Yo soy Lorna Virgili, gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado.